Ok, ahora sí. Que no estaba grabando la clase. Se me olvidó. Ok, bueno, entonces dice que en su proceso de aprendizaje el estudiante mantendrá un rol activo, dinámico y crítico en las distintas actividades de aprendizaje propuestas, en particular en la realización de los ejercicios de autoevaluación y autorregulación, en la utilización de los diferentes sistemas de consulta. El área virtual será un medio de comunicación oficial de la cátedra, utilizada tanto por el docente como por el estudiante. En ella se incorporarán las actividades evaluativas de este periodo académico. O sea, la plataforma es, digamos que, como ya ustedes lo vieron el semestre pasado, es el mecanismo, digamos, para trasegar toda la información entre la cátedra y el estudiantado. ¿De acuerdo? Entonces, en mi caso, yo no utilizo ningún tipo de, ¿cómo se dice? WhatsApp o alguna de esas formas de hacer grupos, ¿verdad? Sino que me comunico únicamente a través del correo institucional o de la plataforma. Me da la oportunidad de enviarles, por ejemplo, qué sé yo, las invitaciones por Zoom, y el correo institucional es para aclarar dudas. Me pueden escribir al correo institucional y ahí aclaramos dudas, aunque ya ustedes saben que es un poco rígido, ¿verdad? Pero para eso están las horas de consulta, que ya también vamos a decir en qué horario las vamos a tener. Ok, dice, la cátedra fomentará la creación de comunidades estudiantiles de apoyo en forma virtual, como un recurso de aprendizaje que permita la colaboración entre estudiantes. Igualmente brindará el apoyo necesario para el cumplimiento de las actividades de aprendizaje que determine por semestre. Es importante que ustedes estén consultando la plataforma de forma periódica, ¿verdad? Porque ahí se van a subir todo, ¿verdad? Es decir, prácticas que se considere que sean importantes para complementar el material del libro, por ejemplo, o también a algunos profesores les gusta subir mucho material adicional, resúmenes, extra, ¿verdad? O, es decir, una serie de apoyos para el curso que complementan el libro de texto, ¿verdad? Y entonces, pues la idea es que ustedes estén siempre revisando, ¿verdad? Constantemente esa plataforma. Aparte de que ahí se van a efectuar las pruebas. Entonces, pues hay que estar familiarizado, ¿verdad? Y estar revisando constantemente esa plataforma. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. ¿Está bien? Ok, como les digo, si en el chat me están escribiendo, ahora les contesto, porque es que si me meto al chat, es decir, mejor termino aquí y luego cualquier duda que tengan por ahí, la aclaramos. Bueno, vean la evaluación. Dice, consistirá de 7 pruebas en línea, con 20 preguntas de selección única. Una prueba por cada 2 capítulos del libro de texto. La nota final se calculará promediando la nota de las 7 pruebas cortas. Todas tendrán el mismo valor. Para resolver cada una de las pruebas, los estudiantes tendrán 1 hora con 30 minutos. Las pruebas se realizarán los días viernes en la tarde-noche, de acuerdo con el siguiente calendario. ¿Ok? Entonces dice fechas de las pruebas cortas. Todas las pruebas abren a las 3 de la tarde y cierran a las 9 de la noche. ¿Ok? Entonces, digamos, la ventana. Obviamente, si alguien entró a las 8, ¿verdad? Por dar un ejemplo, pues ya nada más le va a quedar 1 hora, ¿verdad? Para trabajar en el examen. Es decir, porque el tiempo que va a tener es 1 hora y 30, ¿verdad? Entonces la idea es, pues, no, es decir, no conectarse hasta el final, ¿verdad? Pero se da esa ventana por el asunto de los problemas que hayan de conexión, ¿verdad? Ok. Ok, dice, aquí están las fechas de las pruebas y los capítulos que se evalúan. Entonces vean que la primera prueba es el 23 de abril. O sea que hoy es 5, más o menos como dentro de unos
sí, como unos un poquito más de 15 días, ¿verdad? Y se evalúan el capítulo 14 y el capítulo 15. ¿Sí? Y así van todas las demás pruebas. La siguiente es el 7 de mayo, la siguiente el 28 de mayo, 11 de junio y así, ¿verdad? Y aquí están los capítulos que se evalúan en cada una de ellas. Y bueno, esta ampliación, que es el 30 de julio a las 5 de la tarde. Y eso que dice ahí sincrónico 9, no sé qué es, debe ser algo que se le fue ahí al coordinador y no lo quitó. ¿Ok? Bueno, la bibliografía, el libro es el libro que ya ustedes conocen, ¿verdad? El que está usando también la cátedra de Física General 1. Es el Servey y Hewitt, Física para Ciencias e Ingeniería, que ahora se va a utilizar el volumen 1 y el 2. ¿No? Entonces, la 10ª edición. Es este libro que ya ustedes me imagino que lo conocen, ¿viste? El libro que tiene el dron ahí. La última edición, ese libro. La 9ª también sirve. Por ahí algunos estudiantes me dicen que si pueden usar la 9ª. Sí, claro, la 9ª y la 10ª es casi lo mismo. Lo que pasa es que las listas de problemas al final de cada capítulo no son las mismas, ¿no? Porque, es decir, el libro es un negocio, ¿verdad? Entonces ustedes saben que si lo dejan igual, nadie va a querer la edición nueva, ¿verdad? Entonces, sí pueden usar la 9ª edición, porque la teoría es la misma, ¿verdad? Solamente que los problemas ya no coinciden. Y los problemas que se recomiendan son problemas digamos, de esta edición, de la más nueva. Bueno, entonces ahí hay otras fuentes bibliográficas, ¿verdad? Están ahí estos libros, el Bauer y Westphal, que se usó hace unos años aquí también en Física General 2. El Resnick, Holiday y Crane, que es buenísimo. Ese libro es un bestseller, ¿verdad? De Física General. Particularmente la 3ª edición es muy buena, es muy completa. Estaba en la biblioteca, no sé si todavía la tendrán por ahí en los estantes, ¿verdad? El Tipler es un libro también bastante bueno. Y el Jung y Friedman, este que está aquí, el último, también, ¿verdad? Así que la otra cosa es que para este curso, para los cursos de física general, es decir, yo siempre le digo al estudiante, no se conforme solo con el libro de texto oficial, ¿verdad? Es decir, si usted tiene posibilidades de consultar otro libro, ya sea solicitándolo en la biblioteca o que algún familiar suyo, algún amigo lo tiene o se lo quiere o se lo puede prestar, es bueno que tengan, digamos que otro punto de vista, ¿verdad? Eso ayuda mucho. Que usted lea un tema de libro de texto y si tiene otro libro por ahí, digamos, del mismo nivel de estos, por ejemplo, ayuda un montón, ¿verdad? Ayuda un montón porque usted amplía, ¿verdad? El tema, es decir, ve puntos de vista distintos. Y eso es lo que al final pues le ayuda a uno a, digamos que a tener un dominio más completo del libro. Eso no quiere decir que si solo lee del libro de texto está bien, también, ¿cómo se dice? También aprende del tema, pero pues en la U muchas veces hay cursos que no tienen un solo libro de texto, sino que el profesor deja una bibliografía abierta, ¿verdad? Más adelante quizás en algún curso que ustedes tengan que llevar va a ser así, ¿verdad? El profesor pone una lista, ¿verdad? De referencias y le dice a los estudiantes, métase ahí y comience a leer, ¿verdad? Porque lo que quiere es que se amplíe, ¿verdad? Esa ventana y que ustedes aprendan lo más que se pueda, ¿verdad? Entonces, como consejo, si tienen otro libro, si tienen acceso a otro libro, ahora que los PDFs andan por ahí, ¿verdad? Que sobran, pues consúltenlo, porque eso le ayuda a tener un mejor dominio del tema, ¿verdad? Cada autor le da un enfoque distinto a los temas, ¿verdad? O algunos les interesa profundizar más en algo, otros no tanto, ¿verdad? Entonces, eso cuando uno lee de uno y de otro es donde comienza a dominar el tema, ¿verdad? Bueno, aquí terminó la carta del estudiante. No sé si tienen alguna duda
de la evaluación. ¿Está todo claro? Son 7 pruebas, ¿verdad? Y en cada prueba se evalúan 2 capítulos y cada prueba tiene 20 preguntas de selección única. Es lo que dice ahí, ¿verdad? Y tienen 1 hora y 30 minutos para efectuar la prueba. Todo claro aquí, esta parte, no hay problema. Todo claro, sí, profe. Bueno, ok, está bien. Ok, déjenme ver qué más me falta decir por aquí. Bueno, este curso tiene 3 créditos, ¿verdad? Lo que nos dice la gente de educación, ¿verdad? La gente de pedagogía, es que en un curso de este nivel, con 3 créditos, el estudiante debería dedicarle al menos por semana 3 horas por cada crédito. Y recuerdo muy bien que la orientadora dijo la palabra al menos. No se me olvida, porque tuvimos una reunión, una asesoría con ella, y lo que nos dice es que este curso por semana se le deberían dedicar fuera de las horas de clase, ¿verdad? Presenciales, bueno, que ahora no son presenciales, fuera de las horas de clase, ¿verdad? Habría que dedicarle 9 horas, ¿ok? Semanales, para tener el material al día, ¿verdad? Y ir asimilándolo, ¿verdad? De manera de que cuando se llegue a la prueba o a la semana previa a la prueba, ya se haya asimilado toda la teoría del curso y pues se esté trabajando en la parte de hacer problemas, ¿verdad? Entonces, yo pues les transmito esa información, ¿verdad? Es decir, en este curso, si uno se espera 3 días antes para estudiar, es muy difícil, ¿no? Porque este material no lo puede uno asimilar simplemente leyendo, ¿verdad? No es como un curso de historia, sino que no solo es leer, sino que hay que rehacer, ¿verdad? Los cálculos intermedios que le presentan en el libro y después ir y hacer los problemas que están propuestos, ¿verdad? Ya ustedes conocen la metodología, ¿verdad? Porque pues ya vienen de Física General 1 y tienen la experiencia de ese curso, ¿verdad? Entonces aquí es lo mismo, ¿verdad? Es decir, aquí no deje que el material se le acumule al final, porque si no es difícil asimilarlo, ¿verdad? Y la otra cosa es que vean que en esta modalidad las pruebas están muy seguidas, o sea, están muy pegaditas, ¿verdad? Eh, así que no es como en la forma presencial, ¿verdad? Que eran, digamos, 4 pruebas, ¿verdad? Y estaban más separadas temporalmente, ¿verdad? Así que como que había más tiempo, ¿verdad? De acomodarse con el material y aquí no, aquí van muy seguidas. Así que pues hay que hacerse un horario, ¿verdad? Estudio para llevar el material al día, ¿verdad? Para que no se le junte, ¿verdad? Y la otra cosa que nos decían la gente de educación es que en estos cursos es bueno que el estudiante lea el capítulo antes de la clase, ¿verdad? Aunque no se entienda nada, ¿verdad? O no se le quede mucho pegado de lo que usted lee, pero definitivamente ya está probado, ¿verdad? Ya han hecho pruebas psicométricas que demuestran que el estudiante que lee el capítulo antes, aunque no entienda mucho, le ayuda un montón a escuchar la clase, o sea, cuando estaba escuchando al profesor explicando, y una vez que va a sentarse nuevamente a leer el libro, ya le es más natural, o sea, ya le es más familiar el material, ¿verdad? Entonces, supuestamente ya está aprobado, ¿no? Yo de pedagogía no sé nada, pero sí ya han hecho pruebas y efectivamente eh, hay una mejor, ¿cómo se dice? Una mejor asimilación del material, del contenido del capítulo. ¿Okay? Entonces, bueno, les cuento eso como un aspecto a considerar, ¿verdad? Para aquellos que quieran hacerlo así.
y uno ha leído un capítulo, ¿verdad? A mí me ha pasado que leo algo de primera vez y no entiendo casi nada, ¿verdad? O sea, hay que volverlo a leer para comenzar a procesar la información, ¿verdad? Pero supuestamente con que uno lea un capítulo, el capítulo desde el principio hasta el final, así seguido, leyendo nada más, ¿verdad? Ir viendo las ecuaciones, ¿verdad? Pero sin meterse adentro. Eso ayuda mucho antes de la clase. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Las horas de consulta mía, que todavía no las he puesto en la plataforma, pero las voy a poner aquí, van a ser los miércoles. Horas consulta. Y van a ser los miércoles de 8 a 10. O también de 10 a 12. ¿Está bien? Entonces, los miércoles yo voy a estar, ¿cómo se dice? En horas de consulta, digamos que 4 horas. Yo tengo 2 grupos de física general. Soy el único que tengo 2 grupos de física general. Así que junté las 4 horas de consulta. Eso tiene una ventaja y es que, pues, de ahí, si usted tiene una duda, ¿verdad? Si tienen alguna duda, tienen 4 horas del miércoles, ¿verdad? Para meterse y aclarar dudas aquí, ¿verdad? Yo lo que hago es que les envío semana a semana las, ¿cómo se llama? La invitación por Zoom y pues ahí el que quiera, el que pueda, se conecta, ¿verdad? Pero sí no puedo cambiar, es decir, no puedo pasarlas para otro día porque ya estoy, digamos que completo, ¿no? El miércoles es el día que me quedó para dar horas de consulta. Por aquí me preguntan, profe, si el sistema no me incluyó automáticamente en el aula virtual, le envío un correo para que me agregue o hay alguna forma de matricularme por mí mismo. Ok, la plataforma ha estado, es decir, no está funcionando todavía al 100%. Es decir, las listas todavía no están dentro de la plataforma o están parcialmente incluidas. Entonces, como ustedes entenderán, hoy es el primer día de clases y estamos volviendo de Semana Santa, ¿verdad? Las listas a nosotros nos las enviaron hasta el sábado en la tarde. ¿Okay? Así que todavía está, esto está todavía la plataforma está ahí, ¿verdad? Actualizándose, ¿verdad? Así que yo esperaría que en esta semana, hacia el final de la semana, ya estemos todos ahí, o sea, ya estén todos en la plataforma, porque de ahí es que yo les envío la invitación directamente para las clases, ¿verdad? Por Zoom. Así que lo que sí es bueno es que tienen que entrar a la plataforma para que el sistema los reconozca, ¿verdad? O sea, entrar, hacer el intento, ¿verdad? Y ya el sistema como que lo reconoce y lo que me explicaron es que lo jala. O sea, una vez que se van a meter las listas ahí, ya automáticamente lo sube. De acuerdo, eso es lo que sé por ahora. Pero me imagino que ya para otra clase, la del jueves, tengo más información. O ustedes se meten y ven ahí, ¿verdad? Y cualquier cosa me cuentan. Por ahí me hacen otra pregunta. Profe, ¿las horas de consulta las graban? No, las horas de consulta no se graban. Lo que se graban son las clases, ¿no? Sincrónicas o asincrónicas. ¿Dónde se colocan? Vamos a ver, todavía no sé porque el semestre pasado se estaban poniendo en la plataforma del curso. Lo que pasa es que, imagínense, son un montón de grupos, ¿verdad? Y todo el mundo, todos los profesores colgábamos ahí las horas de clase, las horas de clase, ¿verdad? Y entonces se saturó demasiado, ¿verdad? Había demasiada información. Entonces, no sé si esta vez el coordinador va a cambiar de, de metodología, porque la otra opción es que se envíen al correo institucional. Entonces, eso tengo que consultárselo, ¿verdad? Y si no se envían al correo institucional, se colocarían ahí en la plataforma, en la semana correspondiente al tema que se está cubriendo, por supuesto. Pero no sé este semestre realmente esa plataforma cómo va a estar.
porque el semestre pasado estaba un poco saturado. De hecho, voy a compartir aquí con ustedes, a ver si la tengo a mano. Ok, esta es la plataforma, ¿verdad? Del curso de Física General 2. Y aquí está lo de las pruebas. Es lo primero que pusieron ahí. Y aquí están los horarios de consulta, que por cierto, falto yo de ponerlos, ¿verdad? Pero el horario de consulta mío va a ser el miércoles, desde las 8 hasta las 12 del mediodía. Pues ahora en la tarde lo pongo ahí. Yo creo que el semestre pasado muchos estudiantes por horario y toda esa cosa, ¿verdad? Le escribían al otro profesor que les servía a la hora de consulta. A mí me pasó, ¿verdad? Un estudiante me escribió y me dijo, profesor, yo soy del grupo tal, me gustaría asistir a la hora de consulta suya. Entonces yo le decía, bueno, recuérdeme, para entonces yo enviarle o yo la anotaba y lo tenía por ahí, ¿verdad? Entonces le mandaba la invitación para que se conectara. Entonces, igual ustedes pueden hacer eso, ¿verdad? Es decir, si el miércoles a esa hora no les sirve, pues porque están en un curso o lo que sea, pues entonces podrían consultarle a otro profesor, le preguntan primero, ¿verdad? A ver qué posibilidad habría de que ustedes vayan a la hora de consulta de él o de ella. Ok, la cátedra de Física General 2 también cubre a la sede de Alajuela, a la sede del Caribe, es decir, hemos tratado de unificarla, ¿verdad? Para que sea un único examen, ¿verdad? El que se aplique en todas las sedes de la UCR, hasta donde sea posible, ¿verdad? Para lograr, ¿cómo se llama? Que el curso sea homogéneo. Bueno, ahí hay unas infografías que son nuevas y que pues nos pidieron que las hiciéramos de su conocimiento, ¿verdad? Están relacionadas con el hostigamiento sexual y todo tipo de conducta indeseable, ¿verdad? Así que pues ahí hay una información que sería bueno que ustedes también, cuando puedan, la lean, ¿verdad? Las políticas de la universidad acerca de eso, ¿verdad? Y también una infografía sobre discriminación, y bueno, otra sobre hostigamiento sexual. Entonces, bueno, ahí hay una serie ¿cómo se dice?, acercamientos o ideas que le presentan, ¿verdad?, sobre esas conductas desviadas, ¿verdad?, incorrectas. Entonces, bueno, eso está ahora ahí. Por ahí está el examen de ampliación y aquí comienza, digamos, el curso como tal, ¿verdad? Eh, aquí pueden ver la carta del estudiante, que debe coincidir con esa que yo acabo de comentarles. Y bueno, hay unas cosas obviamente que yo puedo ver que ustedes quizás no, porque está restringido. Pero entonces ahí hay un folleto de ejercicios que creo que sí lo están viendo, ¿verdad? Un folleto con ejercicios resueltos, creo que es del profesor Carlos Vargas. Y pues entonces ahí se hacen problemas de diferentes temas del curso, ¿verdad? Y aquí comienza, digamos, vean que aquí es dinámica de fluidos, viene el objetivo y los recursos. Entonces, cuando hablamos de recursos, es ahí donde se van a poner, digamos, si fuera el caso, las clases, ¿verdad?, grabadas o algún material adicional, ¿verdad?, ya sea una práctica adicional de problemas o algún resumen, ¿verdad? Como les decía, hay profesores que les gusta subir material todas las semanas. Así que la parte buena de esto es que, es decir, el material sobra. ¿Okay? Todos los apoyos, ¿verdad?, complementarios al curso y a las clases van a sobrar, porque pues hay diferentes documentos que se van a ir colocando, subiendo ahí, ¿verdad? Y usted los puede ir bajando, ¿verdad? Y entonces, pues es de gran ayuda, ¿verdad? Esa es la parte buena de la plataforma, ¿verdad? Es decir, la posibilidad de poder ver mucho material adicional, ¿verdad?
referente o relacionado. Ok, entonces, bueno, vean por ejemplo que ahí está, ya estos son unos videos, ¿verdad? Mecánica de fluidos, la teoría, otro de problemas de fluidos, y aquí hay un resumen de fluidos, okay, y así sucesivamente se va a ir en cada tema, ¿verdad? Movimiento oscilatorio y así, ¿verdad? Ok, ¿hay alguna pregunta de esto de la plataforma? Igual están los horarios de los otros profesores, ¿verdad? El coordinador es don Fernando Ureña. Él tiene el grupo 1, ¿verdad? Que es los lunes y los jueves a las 7 de la mañana. Y pues aquí están toda la lista de los profesores de la sede de San Pedro, ¿verdad? Y también los de las sedes, los de otras sedes, ¿verdad? Bueno, dejé de compartir ahí eso. Ok. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda de lo que hemos dicho. La evaluación. Para efectos de exámenes, ¿verdad? Digamos, si falta un examen por alguna situación especial, enfermedad o alguna cosa, hay 5 días hábiles, lo establece el reglamento, ¿verdad? Para que usted me escriba, ¿verdad? Me escriba y me aporte un documento que justifique la reposición del examen. ¿De acuerdo? Vean que hay 5 días para hacer eso, 5 días hábiles. A partir del momento en que el estudiante se reincorpora nuevamente, ¿no? Puede ser que usted esté internado, ok, esperemos que no, pero puede pasar eso, ¿verdad? Pero si es por un asunto de que ese día no pudo hacer el examen, qué sé yo, le cayó encima la gripe, que fuera, pues tiene que enviar un documento, ¿verdad? Escribirme a mí y entonces aportar una justificación para yo hacérsela llegar al coordinador para que lo incluya en la lista de reposición, ¿verdad? Se los digo porque algunos estudiantes asumen o suponen que las reposiciones se las hacen al final del curso y no, ¿verdad? Hay fechas establecidas para efectuar las reposiciones. Y entonces me ha pasado que al final de semestre hay un estudiante que me dice, profesor, yo no hice el segundo parcial. ¿Cuándo es la reposición? Ya pasó, porque ya se hizo hace tiempo. Y entonces perdió el examen, ¿verdad? Entonces, si falta un examen, trate a la mayor brevedad posible de escribirme y aportar una justificación para entonces yo hacérsela llegar al coordinador y que lo tenga en cuenta para la reposición. ¿Okay? Igual, para efectos de reclamos jóvenes, los reclamos también hay 5 días hábiles para hacerlos por escrito. Entonces, usted en este caso, como son preguntas de marque con X, pues usted manda la pregunta, digamos lo que llaman el pantallazo, ¿verdad? La pregunta, y entonces yo ver la pregunta y entonces ver si hay algún error de planteamiento de la pregunta, en cuyo caso se le daría el puntaje, ¿verdad? O ver si es que es un error de interpretación del estudiante, ¿verdad? Pero necesito que me envíen el pantallazo con el número de la pregunta. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Les digo esto porque he tenido estudiantes que me mandan, es que en la pregunta 7, por ejemplo, viera qué tal y tal cosa. Pero la pregunta 7 de ese estudiante no es la pregunta 7 de todos. Es decir, el banco de preguntas es extenso, es muy grande. Entonces, si hay alguna duda, tienen que ser muy puntuales, muy concretos, ¿verdad? Enviarme el pantallazo, que se vea el número de la pregunta, ¿verdad? Para entonces yo poder ayudarle, ¿verdad? Y entonces en ese caso vemos si es que la pregunta tiene algún error
de planteamiento, falta algún dato, o quizás es un error de interpretación del estudiante y no asumió tal situación, ¿verdad? Entonces pueden pasar varias cosas, ¿verdad? La plataforma hay preguntas que tienen errores. Hemos tratado de depurarla, ¿verdad? De mejorarla, pero aún así siempre aparecen, ¿verdad? Es una cosa que es normal, ¿verdad? Así que, pues, para efectos de reclamos, vamos a proceder de esa manera. Bueno, jóvenes, no sé, creo que ya dije todo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta particular. Por aquí alguien me escribió algo, pero es que no entiendo a qué se refiere con eso que pregunta ahí. Ok, entonces, ¿dudas de lo que hemos dicho aquí? Todo claro, gracias. Todo claro. Bueno, ok, está bien. Bueno, jóvenes, Profe, entonces perdón, ¿cuál era su correo electrónico? Es que no lo vi el correo electrónico suyo. es el de la U, Diego.Rodríguez-Vindas. Pegado ahí. Los apellidos Rodríguez Vindas con la extensión de la U, @ucr.ac.cr. Listo, gracias. Ok, con gusto. Diego.Rodríguez-Vindas. Sí. Bueno, ¿qué otra duda, jóvenes? Estamos ya claros con todo. Ok. Bueno, entonces vamos a vamos a dar inicio, ¿verdad? Con el material que nos toca en el día de hoy, que es el tema de fluidos. Ya ustedes vieron la estática de fluidos en la física general 1, y entonces ahora aquí se completa el material con la dinámica de fluidos, ¿verdad? Esta pizarra tiene, qué sé yo, aquí he tratado de tapar un poco la luz, pero algunas veces hay mucha luz, así que algunas veces van a ver que si me acerco a la pizarra, como que se aparece como un brillo, ¿verdad? Pero enseguida que me muevo, se aprecia lo que estoy escribiendo. He tapado, ¿verdad? Por todo lado, por cuesta, ¿verdad? Es decir, la cantidad de luces es bastante, es mucha a esta hora del día, ¿verdad? Y pues vamos a ver cómo se ve, cómo está hoy, ¿verdad? Porque el sol va moviéndose, ¿verdad? Perdón, en las diferentes épocas del año, la luz va cambiando, ¿verdad? Así que vamos a ver ahí. Bueno, nosotros vamos a comenzar con el tema que decía de dinámica de fluidos. Los fluidos que vamos a estudiar, o que bueno, ya ustedes comenzaron a estudiar en física 1, los estudiamos desde un punto de vista ideal, ¿verdad? Es decir, el movimiento en fluido es muy complejo, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? De hecho, los que más adelante vayan a llevar un curso de mecánica de fluidos en sus carreras de ingeniería, pues van a ver que el tema es bastante profundo, ¿verdad? No solo la parte intuitiva, hablando físicamente, ¿verdad? Sino la parte matemática, ¿verdad? Es decir, usan un aparato matemático bastante más complejo, ¿verdad? Nosotros aquí vamos a ver, digamos, los rudimentos, ¿verdad? Las bases del movimiento de los fluidos. Ok, entonces cuando hablamos de dinámica de fluidos, nos referimos a un fluido que está en movimiento. Los fluidos se clasifican en dos tipos, ¿verdad? Y la forma para denotarlo es que hablamos de flujo de un fluido, para referirse a que se trata de un fluido en movimiento.
¿Ok? En la estática, cuando estudiamos el principio de Arquímedes, el principio de Pascal, no usábamos esa palabra, ¿verdad? Porque no era necesaria, porque el fluido estaba en reposo. Entonces ahora, pues hablamos de flujo de un fluido. ¿Ok? Para referirnos a dos tipos. El flujo estable y el flujo turbulento. ¿Okay? A nosotros nos interesa el flujo de un fluido estable. También le llaman laminar. ¿Por qué? Porque es un movimiento, es un modelo, una forma de estudiar un fluido, digamos, en donde no tomamos en cuenta la fricción entre las diferentes capas del fluido. Por ejemplo, qué sé yo, un canal, ¿verdad? Por donde pasa agua. ¿Okay? Por ejemplo, una cuneta. Esas en la calle que vemos donde sale agua, digamos, de las casas y la cuneta recoge, digamos, todo lo que sale ahí, ¿verdad? Entonces, suponemos que estamos hablando de un flujo estable o laminar. ¿Okay? Entonces, es más ordenado. ¿Okay? Y el flujo turbulento también le llaman un flujo irregular, ¿verdad? Porque el flujo turbulento hay que tomar en cuenta la viscosidad del fluido. Bueno, todos los fluidos tienen una viscosidad que va a cambiar, es decir, puede ser alta o puede ser baja. Por ejemplo, el champú que usamos, ¿verdad? Para bañarnos tiene una viscosidad muy alta, o la miel, o qué sé yo, algunas otras sustancias, ¿verdad? El aceite, pero el agua tiene una viscosidad baja, ¿verdad? Y entonces podemos utilizar el agua para el estudio de un flujo de un fluido estable. ¿Por qué? Porque entre las capas del agua, conforme ella se mueve en un canal, ¿verdad? Por una tubería, podemos despreciar esa viscosidad, esa fricción interna entre las diferentes capas del líquido en este caso. ¿Ok? Entonces, en resumen, nos interesa más bien este caso, el flujo de un fluido estable. ¿Ok? Y recuerden que en fluidos no solo nos referimos a líquidos, ¿verdad? Nos referimos también a gases, ¿verdad? Son gases y líquidos, componen la familia de los fluidos. Bueno, entonces en el caso de un fluido estable, todas las partículas del fluido tienen la misma velocidad. Esa es una característica importante. Entonces, en el caso del fluido estable, todas las partículas tienen la misma velocidad. ¿Okay? En un punto dado. Y sigue una trayectoria uniforme, ¿verdad? De manera de que las trayectorias de diferentes partículas nunca se cruzan. ¿Para qué suponemos eso? Que no se crucen. Bueno, porque si se cruzan habría turbulencia, ¿verdad? Entonces ya no es un flujo de un fluido estable. ¿Ok? Entonces, esto es un modelo, ¿verdad? Recuerden que en física se utilizan modelos para estudiar los fenómenos físicos, ¿verdad? Entonces, muchas veces ese modelo hay que quitarle digamos, muchos de los efectos, ¿verdad? Para que sea sencillo, ¿verdad? Recuerden, por ejemplo, el caso de la caída libre, por ejemplo, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Suponemos, despreciamos la masa de la partícula, cosa que no es cierto, ¿verdad? Y suponemos que está cerca de la superficie terrestre para, ¿cómo se dice?, no tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Es decir, se le quita un montón de cosas para que el modelo sea sencillo y se pueda comenzar a estudiar el fenómeno, y conforme se estudia se le van agregando más cosas, es decir, se va complicando. Entonces aquí en fluidos, en esta clasificación de flujo de un fluido estable, suponemos que las partículas se mueven con velocidad constante y que la trayectoria en la que viaja la partícula, dos partículas, las trayectorias no se cruzan, sino que van como paralelas. ¿Okay? Para suponer que es un flujo de un fluido estable. Entonces hay algunas, para el caso de un flujo ideal, hablamos de un flujo ideal, hay algunas suposiciones
que tenemos que tomar en cuenta. La primera es que el fluido no es viscoso. Ya dijimos por qué no nos sirve que sea viscoso. No es viscoso. Entonces, necesitamos que se desprecie la fricción interna entre las capas del fluido, ¿verdad? Es decir, un fluido se simula o se modela como que si fuera una capa deslizándose sobre la otra. Okay, entonces, queremos despreciar la viscosidad. Y esa viscosidad es la fricción interna entre las capas. Porque si la tomamos en cuenta, pues habría turbulencia. Okay, entonces, en este modelo que nosotros vamos a estudiar aquí, el flujo del fluido no es viscoso. Okay. La otra suposición es que el flujo del fluido es estable. Ya dijimos qué significa que sea estable, ¿no? Que la velocidad de cada partícula es constante. ¿Okay? La tercera suposición es que el flujo de ese fluido es incompresible. ¿Qué quiere decir que sea incompresible? Incompresible es que la densidad es constante. Rho es una constante. ¿Okay? Entonces, hay fluidos, por ejemplo, los gases, que tienen la particularidad de que su densidad es función de la temperatura o de la presión. Entonces, ese modelo no nos sirve. Necesitamos un modelo en donde la densidad se mantenga constante. Por ejemplo, el agua, su densidad son 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, por eso nos sirve el agua en este modelo, ¿verdad? Porque no tiene viscosidad y su densidad a temperatura ambiente permanece constante. ¿Ok? Y la cuarta suposición es que el flujo de ese fluido debe ser irrotacional. ¿Qué quiere decir irrotacional? Irrotacional quiere decir que el fluido no tiene momento angular. ¿Se acuerdan del momento angular, verdad? Física general 1. Entonces aquí suponemos que no hay remolinos, ¿verdad? Como si ocurre en el caso de un huracán, ¿verdad? Que es un sistema que está rotando, ¿verdad? Tiene un momento angular. En este caso, suponemos que es agua que va por una tubería, ¿okay? Y que no tiene turbulencia, o sea, va completamente con ese modelo de flujo de fluido estable. Entonces, irrotacional quiere decir que el fluido no tiene momento angular en torno a cualquier punto. O sea, no hay ninguna parte del fluido que esté rotando. Entonces, esas son las 4 suposiciones que con las que tenemos que tener, ¿verdad?, presentes a la hora de estudiar este modelo. Y hay preguntas en la plataforma que son, ¿cómo se dice?, conceptuales, ¿verdad? Entonces, algunas veces alguna pregunta se refiere a alguna de estas características, ¿verdad? Entonces, es importante no solo saberlas, sino qué implica cada una de ellas. O sea, cuando le hablan de un flujo, un fluido que no es viscoso, hay algo más, ¿verdad? ¿Qué podemos decir más? Bueno, que estamos despreciando la fricción interna entre las capas del fluido. Y así para todas esas características, ¿verdad? Cada una de ellas implica algo. Entonces, algunas veces le hacen preguntas, ¿verdad?, en la plataforma en donde le ponen alguna opción de eso, ¿verdad?, para que usted les ponga. Bien, entonces, como es estable, vamos a utilizar el modelo de las líneas de corriente. Ya dijimos que no tiene turbulencia. Entonces, las trayectorias de las partículas no se cruzan. Bueno, entonces, pues a alguien se le ocurrió, hace muchos años, establecer lo que se llaman como las líneas de corriente. Las líneas de corriente son, digamos, las trayectorias que siguen un fluido. Entonces, es algo así como yo estoy dibujando. Esas son las líneas de corriente. Cada una es una línea de corriente que tiene una constante.
O sea, es una familia de funciones, visto desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Como cuando ustedes estudiaban en matemática una función, cualquier función, ¿verdad? Y le sumaban una constante, qué sé yo, x al cuadrado más 1. Función f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Verdad? Entonces la siguiente era x cuadrado más 3 o x cuadrado menos 5. ¿Se recuerdan de eso? Bueno, las líneas de corriente es algo así. Realmente, matemáticamente son funciones. Cada una de ellas se diferencia por una. ¿Okay? Aquí en física no le vamos a dar ese énfasis. Es decir, no lo vemos así, no nos interesa verlo así. Aunque realmente esa es la forma de abordarlo para un estudio más profundo. Pero pues aquí en este curso nos interesa más la parte conceptual. Pero yo se los estoy comentando para que ustedes tengan una idea de cómo es que se establece ese modelo de las líneas de corriente. Es una función arbitraria, una función continua, en donde cada una de esas líneas se diferencia por una constante. Entonces, ¿para qué sirven las líneas de corriente? Para establecer la dirección del flujo del fluido. Entonces, una partícula en el fluido, su velocidad siempre es tangencial a la línea de corriente. ¿Okay? Y no solo es tangencial, sino que si yo escojo otra partícula, esa partícula tiene la misma velocidad. Fue lo que dijimos anteriormente. Y si escojo otro punto en otra línea de corriente, también tiene la misma velocidad. ¿Por qué así? Bueno, porque queremos que el flujo del fluido sea estable. ¿Okay? Y estas líneas no se cruzan, o sea, nunca se cortan. Entonces, ¿qué son las líneas de corriente? La trayectoria que sigue una partícula de fluido en un flujo estable. Esa es, digamos, la forma más rápida de decirlo. Si le pusieran una pregunta de selección única, que es una línea de corriente, es la trayectoria que sigue una partícula de fluido en un flujo estable. ¿Ok? Entonces, una familia de líneas de corriente forman lo que se llama un tubo de flujo. ¿Ok? Entonces, yo aquí estoy viendo tres como que si fueran un plano, pero realmente, si yo tengo una tubería, puede ser una tubería así arbitraria, ¿no? Es una tubería, no sé, esas tuberías que vienen de la calle a la casa. Realmente, dentro de ella, todo el volumen está ocupado, ¿por qué? Por una familia de líneas de corriente que nunca se cortan, nunca se tocan. Bueno, entonces, si yo lo veo de frente, o sea, si veo la sección transversal, vería puntos. ¿De que son las líneas que están saliendo de la tubería? Entonces, a esa familia de líneas de corriente dentro de la tubería, que ocupan todo el volumen de la tubería, es lo que se llama un tubo de flujo. ¿Está bien? Profe, en la línea, digamos, en la línea de más arriba que usted, digamos, puso 2 puntos. Esos 2 puntos, los que usted dibujó, ajá, esos no tienen la misma velocidad, Sí, tienen la misma velocidad. pero es que tienen dirección diferente, ¿no? Ah, sí, pero pues la velocidad es un vector y tiene magnitud y tiene dirección. Sí, pero, o sea, exacto. La velocidad cambia por dos razones, porque cambia la magnitud o porque cambia la dirección. Pero No sé, una cosa no implica la otra. no sé, yo sé, profe, pero digamos que esos 2 puntos, digamos, la primera línea de más arriba, ¿verdad? Sí, esta, dice usted. Ajá, exacto, ahí tiene 2 puntos. Sí. Esos, digamos, no deberían tener la misma velocidad porque tienen diferente dirección. No. No. Okay. No, digamos, recuerda el movimiento circular. El movimiento circular, en cada punto la velocidad cambia de dirección. Sí, una curva, normalmente. Movimiento circular uniforme, ¿verdad? Cada vector cambia de dirección. Sin embargo, la longitud de cada vector es la misma, porque estamos suponiendo que es un movimiento circular uniforme, es decir, la rapidez es constante. Entonces, es decir, un vector tiene magnitud y tiene dirección.
las dos cosas no tienen que mantenerse constantes, sino que una puede cambiar y la otra no. Sí. Gracias, profe. Sí, con gusto. En el caso del flujo de un fluido estable, pasa lo mismo. Es decir, cada vector cambia de dirección porque es tangente a la trayectoria, pero la magnitud del vector como tal se mantiene constante. ¿Para qué? Para que se cumpla esto de que se trata de un flujo estable. ¿Verdad? Bueno. Entonces, bueno, este es con las 4 suposiciones con las que vamos a trabajar en este material de dinámica de fluidos. Profe, Sí. ¿se podría decir que la electricidad se comporta como un fluido o no? Sí, claro. El tratamiento matemático es el mismo. De hecho, la gente que desarrolló toda la teoría electromagnética a finales del siglo XIX se basó en el conocimiento de los fluidos. Es decir, ya la mecánica de fluidos en 1850, ¿verdad? Por ahí, ya estaba desarrollada. Entonces, los que comenzaron a trabajar en electricidad y magnetismo se dieron cuenta que los fluidos les servían para modelar los fenómenos en electricidad y magnetismo. Claro. Entonces, la matemática, las ecuaciones son las mismas, o sea, es el mismo aparato matemático que se usa en fluidos, el que se usa en electricidad. Ok, perfecto, gracias. Sí, bien, entonces, vamos a continuar. Vamos a ver ahora una ecuación que se llama la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. Ahí en el libro de texto, en el sirve, le hacen una especie como de deducción, ¿verdad? De por dónde sale esa ecuación. Yo la voy a poner de una vez para comentarla mejor, ¿verdad? Y entonces, la ecuación de continuidad lo que dice es que si yo tengo una tubería, ¿verdad? Que tiene una forma arbitraria, entonces aquí tiene un área A1, aquí tiene un área A2, que no tienen que ser iguales necesariamente, ¿verdad? La tubería se puede estrechar, ¿verdad? Es decir, se podría, lo que los ingenieros llaman, la terminología de los ingenieros civiles y mecánicos, ellos dicen que se obturó. Eso quiere decir que el área se redujo. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una tubería así, por donde pasa el fluido estable, de manera de que las líneas de corriente no se cruzan, ¿verdad? Pues aquí suponemos que la velocidad sale, ¿verdad? Tangencial a la línea de corriente y es V2. Y por aquí entra tangencial a la línea de corriente y es V1. Observen que estoy usando las V rectas. ¿Okay? Porque es el convenio que usa el libro. Y algunas veces tiende a confundir. Y quiero aclararlo porque tal vez el libro no lo dice explícitamente. Cuando usan la V recta y le ponen valor absoluto, se refieren a la magnitud, como ustedes saben, ¿verdad? Y esa V ahora la usan. ¿Ok? Entonces, cuando le ponen barras a la V2, es lo mismo. Es la magnitud. Entonces, vean la diferencia entre escribir la V recta. Bueno, yo no digo recta así, ¿verdad? Una flecha encima se refiere al vector. Y la magnitud es una V curva, digamos.
Entonces, la ecuación de continuidad realmente se escribe así. A1, V1, ¿verdad? La magnitud A2, V2. Perdón, sin la flecha. ¿Okay? Entonces, esta es la ecuación de continuidad. ¿Qué describe esta ecuación? Describe la conservación del flujo. Entonces, en la ecuación de continuidad suponemos de que en la tubería no hay fugas, cosa que no es cierto. O sea, en los problemas reales de ingeniería sí van a haber fugas en la tubería, obviamente. Precisamente ese es el problema del ingeniero, ¿verdad? Resolver eso o evitar que eso ocurra. ¿De acuerdo? Entonces, para los que más adelante lleven un curso de mecánica de fluidos, pues hay ecuaciones que toman en cuenta esas fugas. Ese fluido que quedó, que se perdió de camino, es decir, que no salió por ahí. ¿Sí? Pero nosotros aquí estamos viendo un caso ideal en donde suponemos que no hay fugas. Entonces, todo lo que entra por la sección transversal A1 tiene que salir por la sección transversal A2. Entonces, el problema ¿cómo se dice? Su dificultad se reduce considerablemente. ¿De acuerdo? Pero en problemas de hidráulica, reales, ¿verdad? De canales, de tuberías, el ingeniero tiene que resolver eso. Tiene que ver cómo hace para evitar eso o cómo hace para compensarlo, ¿verdad? Para el correcto funcionamiento de ese canal o de esa tubería. Bien, entonces, esta es la ecuación de continuidad para un fluido incompresible. Solo funciona para un fluido incompresible. Vean que me estoy brincando la palabrilla para un flujo de un fluido, para no escribir tanto, ¿no? Porque si yo nada más pongo fluido, no le estoy dando el carácter de que se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces vean que aquí en esta parte el libro usa flujo de un fluido para referirse a que está en movimiento. ¿Okay? Bueno, entonces solo funciona para un fluido incompresible. Y después de un fluido incompresible implica que la densidad tiene que ser constante. ¿Okay? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de continuidad en el caso de gases? Pues para un gas sería así: ρ1, A1, V1 es igual a ρ2, A2, V2. Vean la diferencia. Esta es para gases. Okay. Eso es lo que yo les decía, ¿verdad? Cuando un gas pasa por una tubería, pues la densidad se vuelve función de la presión o se vuelve función de la temperatura. Imagínense, por ejemplo, las tuberías estas que transportan vapor en una caldera, en un hospital, ¿verdad? Que están sometidas a presiones muy altas, ¿verdad? Entonces, la densidad del gas cambia conforme se propaga a lo largo de la tubería. Okay. Entonces, en el caso de gases, hay que tomar en cuenta de un punto a otro en esa tubería, ¿verdad? La densidad puede cambiar. ¿Okay? Y si se trata de un líquido, como por ejemplo el agua, entonces es incompresible, la densidad es constante y estas dos ρ serían iguales, por lo tanto se pueden cancelar. Y volvemos a esta ecuación de aquí, que es la que nos interesa. Entonces la que nos van a evaluar es esta, ¿no? La que está en el cuadrito, que básicamente es para líquidos, ¿no? Para agua. Vamos a usar para agua. Y esta es para gas. Entonces esta no está en el libro, solamente les hacía el comentario para que vean la diferencia, ¿verdad? Entre un líquido que es incompresible y un gas que sí se puede comprimir. Bueno, esta es la ecuación de continuidad. Estas A1 y A2 son las secciones transversales, ¿verdad? De la tubería, ¿verdad? El corte transversal, que como ya ustedes saben, la mayoría de las tuberías son, la sección transversal es circular, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que recordar el área de un círculo, ¿verdad? El área de un círculo es pi por r. En términos del diámetro,
sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces eso, vean que aquí lo necesitamos usar mucho. Hay gente que me sale con la circunferencia, 2pi por r. No, cuidado, no confundan la longitud de la circunferencia con el área del círculo. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Geometría. Pero hay gente que todavía me sale con esto, en fluido, ¿verdad? Con el perímetro del círculo. Entonces, cuidado, las que vamos a usar son estas. En términos de radio o en términos de diámetro. ¿Ok? Y cuando son problemas algebraicos jóvenes, por ejemplo, en la plataforma algunas veces hay preguntas algebraicas, o le dan datos directamente del diámetro, no lo divida entre 2, porque lo que va a hacer es que propaga errores. Y es posible que la respuesta que le esté dando se diferencie en unos decimales, ¿verdad? Es decir, las cifras significativas van a cambiar a la hora de dividir entre 2. Entonces, si le dan datos de diámetros, trabájelo así, o sea, trabájelo con pi d al cuadrado entre 4. No lo divida entre 2, porque si no, le puede propagar errores en las cifras significativas. ¿Okay? Bien, entonces, esta es la ecuación de continuidad, las secciones transversales, ¿verdad? Y las rapideces. Yo hago esto, no le pongo flecha, porque no me interesa trabajar así, me interesa trabajar las magnitudes. El libro usa esa notación. Se refiere a la magnitud, la pone curvo, y cuando se refiere al vector, lo pone v recta con una flecha. Y creo que la ponen en negrita, ¿verdad? Para eso es para que uno distinga qué son escalares y qué son vectores. Bueno, entonces, resulta que ese producto, voy a hablar por aquí, resulta que ese producto A por V, como es la conservación del flujo, el producto A por V es igual a una constante. Bueno, es como una ley de conservación, como la que ustedes estudiaron en Física 1, de la energía mecánica, por ejemplo, que la energía mecánica es una constante en un sistema. Aquí es lo mismo. Entonces, este producto es una constante. Y el libro utiliza la letra I. Parece que es la I. Esto es simple. Para referirse a que esto se llama el gas. Ese es el nombre que le tiene. El gas. Y le llama el gasto, perdón. Algunas veces usan la letra Q. Es más común usar Q. Pero este libro, pues le cambió un poco la notación y entonces usa la I. Es un asunto de que luego ellos quieren relacionar a la parte de circuito, ¿verdad? Entonces ahí en la página 370, ellos le llaman a ese producto A por V, le llaman con una I sub V. Para luego, cuando lleguen a circuitos, hay que estudiar una cantidad que es la corriente eléctrica. Y la corriente, la anotación es una I mayúscula también. Entonces ellos quieren hacer como una analogía, ¿verdad?, entre la corriente de un fluido, ¿verdad?, que pasa por una tubería, con la corriente eléctrica que atraviesa un circuito. Esa es la razón por la que en esta edición decidieron cambiar la Q por una I. Entonces esta I se refiere como a la corriente volumétrica. Esa es la, digamos, connotación que ellos pueden dar, el significado que ellos pueden dar a este producto A por V. Pero tiene varios nombres, que se llama gasto, se llama flujo volumétrico. Le llaman razón de flujo. Tiene varias formas de
referirse a él. Entonces, yo insisto en ponerla siempre porque algunas veces las preguntas en la plataforma le dicen, calcule el flujo volumétrico. Entonces, tal vez el estudiante no lo leyó o no lo vio por ahí, entonces no sabe qué es, ¿verdad? Entonces, es bueno que sepan que A por V tiene varias formas de referirse a él, ¿verdad? Este flujo volumétrico, que dijimos, gasto, razón de flujo, rapidez del flujo de volumen, también le llaman. Hay diferentes formas de referirse a él. ¿Okay? Entonces vean que en esta ecuación, una V alta, o sea, una velocidad considerable, ¿verdad? Le puse esa flecha aquí por arriba. Eso implica una área pequeña. Y una V baja, ¿verdad? Implica una área grande. Eso ya lo hemos visto intuitivamente, ¿verdad? Si en la casa tenemos una manguera ahí en el patio, ¿verdad? Cuando uno la abre, ¿verdad? Y si uno le tapa parte del orificio de salida, observa que el agua sale muy rápido. Eso es todo, ¿verdad? Y si destapa el orificio, el agua vuelve a bajar la velocidad, ¿verdad? Pues a eso se refiere con esto, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué unidades tiene el flujo volumétrico? Vean que las unidades de flujo volumétrico son unidades de área por unidades de rapidez. Vamos a ver las unidades de IV, o lo que también se le llama Q. En algunos libros también le llaman como una R mayúscula. Eso depende de la notación que use cada libro. Pero lo más conocido es la Q. Entonces, las unidades son unidades de área por unidades de rapidez, que serían entonces metros cuadrados por metros sobre segundo. Entonces, las unidades del flujo volumétrico, del gasto, de la razón de flujo, como le llamen, son metros a la 3 sobre segundo en el sistema internacional. ¿Sí? Entonces, algunas veces en las preguntas de la plataforma le dicen que un fluido tiene una rapidez de flujo de 7 metros a la 3 sobre segundo. ¿Ok? O simplemente le dice que tiene una velocidad de esto. Entonces, el estudiante se confunde, porque siempre ha asociado rapidez cuando las unidades son metros sobre segundo. ¿Está bien? Entonces, no es que lo redactaron mal, sino que lo que quieren es que usted deduzca que realmente es una rapidez de flujo, o sea, que se refiere a un gasto. Entonces, no es que la unidad la pusieron mal, está correcto. Es que lo que quieren decir es que esto no es rapidez, sino que se refiere a qué? Al gasto. ¿Ok? Entonces, es fácil distinguir entre rapidez y gasto, ¿verdad? La rapidez está en metros por segundo y el gasto está en metros a la 3 sobre segundo. ¿Okay? Bueno, ¿qué otra cosa? Las unidades, jóvenes, no necesariamente se lo tienen que dar en estas unidades. Podría ser que el gasto se lo den en litros sobre minuto. ¿Okay? O en galones por segundo. Cualquier otra combinación de unidades que implique volumen sobre tiempo. ¿Okay? Entonces considere estos casos, ¿verdad? Porque algunas veces se lo dan así en la plataforma para que usted haga la conversión. Entonces ahí hay que saber cómo pasar de galones a litros y cómo pasar de litros a metros cúbicos. Por ejemplo, un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. ¿Okay? Y un metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. ¿Okay? Y también se necesita la conversión de galones a litros. ¿Verdad? ¿Cuánto es un galón? En litros.
eso hay que saberlo también, ¿verdad? Porque algunas veces le dan el gasto así, se lo dan en otras unidades y se necesita calcular alguna velocidad que tiene que ser en metros por segundo y entonces hay que hacer la conversión. Bien, entonces es bueno que tengan esas conversiones a mano, ¿verdad? Para efectos de examen, usted las tiene ahí en una index card, ¿verdad? Una tarjetita de resumen de cosas, de datos importantes y no pierde tiempo comenzando a ir ahí a los apéndices del libro a ver a cuánto equivale galones a metros cúbicos o galones a litros, sino que ya las tiene ahí en una index card y eso le facilita de estar resolviendo alguna pregunta. Ok, bueno, entonces la otra cosa es que también hay una versión del gasto que se puede escribir así: A por V es igual a dV de T. Esa es otra versión. Esta no es la ecuación de continuidad. Ojo. Esto es la misma ecuación que escribí ahora. La de IV es igual a por V. Solamente que esta es como una versión diferencial. Y esa V que está ahí no es velocidad, es volumen. Cuidado. Es volumen. Y esto de aquí es tiempo. Y vean que efectivamente las unidades de gasto es volumen de tiempo. Bueno, entonces, eso es una razón de cambio que tenemos del lado derecho. Es la derivada de V, el volumen, con respecto a T. Bueno, entonces, cuidado. Aquí es muy importante distinguir las V's. Por eso es que el libro insiste en eso. ¿Verdad? Esto es velocidad, perdón, rapidez, V curva, y esta V mayúscula es U. Entonces, vea que aquí tenemos tres V's. Rapidez, la minúscula en negrita, con flecha es velocidad, y la V mayúscula que es volumen. ¿Sí? Entonces, son detallillos, ¿verdad? El libro insiste en que usted distinga esas cantidades, ¿sí? Que no vaya a confundir una con otra. Ahí. Ahora, esta ecuación también se puede escribir así: A por V, V, solamente volumen, entre delta T. Tienen que cambiar la versión diferencial por una versión finitesimal, que le llaman, ¿verdad? Arriba tiene volumen y abajo tiene un tiempo de vaciado o de llenado. Por ejemplo, esto me puede servir para conocer cuánto se tarda una manguera en llenar una piscina, ¿de acuerdo? O cuánto se tarda en desalojar todo el agua de un tanque de almacenamiento. ¿Ok? Entonces, vean que son versiones distintas, ¿verdad? Dependiendo de los datos o lo que le pregunten en el problema. Bueno, una pregunta, ¿alguna duda? Bueno, ya para ir acabando, voy a terminar de ver un tema que me falta. Después nos veríamos nuevamente continuar con este material. Yo espero que ya para el jueves la plataforma esté habilitada, ¿verdad? Pero si no fuera el caso, pues toca quedar la invitación a través del correo institucional. Ok, lo que me falta de ver es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli, que la publicó en un libro en 1738, un libro que se llama Hidrodinámica. Bernoulli es
uno de los 8 matemáticos de la familia Bernoulli. Este en particular, de esos 8, este es Daniel. Bueno, van a ver que por ahí aparecen varias veces en los cursos de mate el apellido, ¿verdad? Entonces, a mí me generaba la duda si es que era el mismo. No, es una familia de 8 matemáticos y algunos trabajaron más en el área de ecuaciones diferenciales, otros en cálculo, ¿verdad? Y este en particular trabajó en física. Entonces, él escribió un libro que se llama Hidrodinámica en este año, salió publicado en ese año, y ahí aparece la ecuación que voy a escribir ahora, que se llama precisamente la ecuación de Bernoulli. Entonces, es una tubería, podemos verlo otra vez con respecto a una tubería que tiene un desnivel. Entonces, yo voy a poner un nivel de referencia, ¿verdad? Y el fluido entra por aquí, una velocidad V1 vector, y sale por aquí con una velocidad V2 vector. Y si yo prolongo aquí la línea de corriente, pues en cualquier punto la V es adentro. Se supone que, supongamos que es constante. Bueno, para que sea un flujo de un fluido estable. Y con respecto a este nivel de referencia, este fluido, esa línea de corriente entra a una altura Y1 y sale a una altura Y2. Imagínense una tubería que tengan que elevarla, ¿verdad? Para hacer llegar agua a una casa. Eso es muy común, ¿verdad? Y aquí sigue estando la sección transversal a 1 y aquí la sección transversal a 2. Y el fluido dentro de la tubería es incompresible, así que el resto está. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que dice es que, bueno, y aquí a la entrada hay un manómetro. Y aquí a la salida hay otro manómetro. Usamos para medirle la presión a las llantas del carro, ¿no? Pues aquí el relojito está marcando un valor de presión P1. Y aquí el relojito está marcando un valor de presión P2. ¿Okay? Entonces la ecuación de Bernoulli lo que dice es que P1 a su medio de ρ V1 cuadrado más ρ G Y1 es igual a P2 más un medio de ρ V2 cuadrado más ρ G Y2. Esa es la ecuación de Bernoulli. Otra forma de ponerla es decir que P, no le pone uno subíndice, sino que dice que P más un medio de ρ PV cuadrado más ρ Y es igual a una constante. Entonces vean que la ecuación de Bernoulli es una versión de la conservación de la energía aplicada a un fluido, a un flujo de un fluido estable. Vean que esto se parece mucho, a mí se me parece mucho a un medio de mv cuadrado más mg por y igual a energía mecánica. Ahí, decíamos en física 1 que era una constante. Entonces, vean el parecido, ¿verdad? De esta ecuación, la que estudiamos en física 1, ¿verdad? Para resolver aquellas tortillas de caída libre, plano inclinado, y ahora aquí una versión para un fluido que cambia de altura con respecto a un nivel de referencia. Bueno, entonces esa es la ecuación de Bernoulli. Muy importante, y ya con esto voy acabando. Estas presiones, jóvenes, que ustedes ven aquí, esa presión es la presión absoluta en ambos lados de la ecuación. Presión absoluta 1, presión absoluta 2. Okay. O sea que si le dan la presión manométrica, usted está registrando la presión con un manómetro
¿verdad? Recuerden que el manómetro le da la presión local, sitio, ¿verdad? En un sitio particular. ¿Cuál es ese sitio particular? El punto en el interior de la tubería en el momento en que pasa la partícula por ahí. Eso es lo que hace el manómetro. ¿De acuerdo? Entonces, las presiones que yo necesito aquí no son las manométricas, no son las que dan los manómetros. ¿De acuerdo? Son las presiones absolutas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber eso? Por la formulilla que nos dieron en física 1. Presión absoluta es igual a presión manométrica más presión atmosférica. ¿Okay? Entonces, si en un problema le dan presión manométrica o le dicen que la lectura se está haciendo con un manómetro, usted tiene que sumarle la presión atmosférica. ¿Para qué? Para tener la presión absoluta y poderlas sustituir aquí. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que presión atmosférica es una atmósfera. En atmósfera, ¿verdad? O si no era cuánto en pascales, 1,013, empieza a las 5 pascales. Entonces cuidado, ¿verdad? Vean la diferencia. Aunque la lectura la registran los manómetros, usted necesita la presión absoluta a la hora de utilizar la ecuación de Bernoulli. Y lo demás ya es conocido, ¿verdad? Esto es densidad, la rapidez con la que entra a la tubería y la rapidez con la que sale de la tubería. Observen que en toda la ecuación la ρ es constante, ¿verdad? Porque estamos suponiendo que lo que está pasando por ahí es agua, que es un fluido que se comporta muy similar a un flujo de un fluido estable. Bueno, y entonces voy a quedar aquí, porque ya se me terminó el tiempo. El jueves vamos a retomar este material y a hacer problemas de este tema de dinámica de fluidos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Sí, profesor, quería preguntarle, tomando en cuenta esta fórmula, ¿significa que ningún gas puede ser un fluido ideal? Sí, digamos, los gases se pueden estudiar como fluidos reales o como fluidos ideales. Pero entonces, en el caso de los gases, para los gases hay una ecuación de Bernoulli. Lo que pasa es que ¿cómo se llama? Es una ecuación modificada para tomar en cuenta de que el gas es compresible. Se puede comprimir y por lo tanto su densidad va a cambiar. Entonces, se estudia también como un fluido ideal, ¿verdad? Pero se tienen que hacer algunas modificaciones a esta ecuación. Es muy parecida a esta, solamente que hay que tomar en cuenta el hecho de que la densidad en un gas ya no es constante. Gracias. Ok. Profe, una pregunta, digamos, cuando estamos hablando de la presión absoluta, la presión que nos va a marcar el manómetro se puede interpretar como la presión interna, ¿verdad? Sí, la presión manométrica es una presión local en el interior de la tubería, ¿sí? Gracias, profe. Sí, pero entonces en la ecuación hay que usar la absoluta, ¿verdad? ¿Qué otra duda? Profe, una pregunta, es que para repasar la clase, ¿usted dónde la va a subir a mediación o cómo hacemos para verla luego si la quisiera yo repetir más tarde? Sí, yo lo que hago primero es que es todo un proceso. De aquí la tengo que editar y entonces yo, como les dije ahora al principio en la clase, este semestre todavía no sé si nos van a permitir ponerlas en la plataforma, ¿verdad? O que yo se las envíe a ustedes al correo directamente, o sea, que les envíe el enlace. ¿De acuerdo? Yo tengo un canal de las clases que yo he dado el año pasado, entonces es un canal que se llama, lo pueden buscar, se llama Física Educacional TRU. Si lo pone así en internet, así le va a salir Física Educacional con las iniciales de mi nombre y los apellidos, DRU. Y ahí yo he subido todas las clases que he dado. Entonces, para contestar concretamente a su pregunta, voy a consultar para ver si las puedo poner en la plataforma o se las mando a ustedes directamente al correo institucional.
Lo que sí es que esas clases van un poquito, digamos, retrasadas o desfasadas con las clases que yo voy dando. Por ejemplo, yo ya di esta clase hoy. Muy probablemente la vaya subiendo por ahí del miércoles, en lo que la edito, porque lleva un proceso, ¿verdad? Tengo que editarla, hacerle unos ajustes, ¿verdad? Para poderla colocar en ese canal que tengo en YouTube. Entonces, es decir, ahora mismo, como decirle que yo la doy ahora y ya para hoy en la noche está en el canal, no, sería mentirle. Las clases van un poco desfasadas, las voy subiendo, van llegando a ese canal como 2 o 3 días después. Bueno, perfecto, gracias, profe. Bueno, ok. ¿Qué otra duda? Está bien. Bueno, entonces, jóvenes, para el jueves vamos a continuar, o sea, voy a volver con el tema de la ecuación de Bernoulli y de ahí nos tiramos a hacer problemas de este material, ¿verdad? Y entonces nos veríamos entonces el jueves. Hasta luego, entonces. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Bueno, Gracias, Gracias, profe. profe. Chao, Chao, profe. gracias. Gracias. con mucho gusto, hasta luego.